No recuerdo bien el orden de cómo son las cosas, así que si me dicen, empezamos con la charla primero, como quieran. Bueno, un segundo, por favor. Formalmente iniciamos ahora el acto académico. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer poder presentar hoy un nuevo académico. Ustedes saben que la presentación de un nuevo académico es uno de los actos más importantes que tiene la academia. Nuestra academia, lamentablemente, en medio de la cuarentena, no pudo festejar su 146 aniversario. Estamos casi llegando a los 150 años. Esperemos que la cuarentena termine antes de los 150, o sea, podemos hacer la gran fiesta de los 150 años de la academia. Como les decía, incorporar un nuevo científico es algo muy importante, porque no solamente se reconoce al científico esas calidades, esos méritos, sino que es un honor para la academia incorporar gente de valía como la que estamos haciendo hoy. Me gustaría invitar a la doctora Norma Nudelman, que haga la presentación de la doctora Carolina Vera, y luego darle la palabra a Carolina. Adelante, Norma, por favor. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Carolina, por este regalo que nos vas a hacer. Y bueno, gracias a todos los participantes de este acto virtual. Creo que es la primera incorporación de un académico de esta forma, pero más que bienvenida. Es para mí un gran honor, y ya lo dije antes, un gran gusto, presentar a Carolina Susana Vera, que es licenciada en Ciencias Meteorológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y doctora de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad es profesora titular en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la misma facultad, es investigadora principal del CONICET y ha ocupado recientemente cargos importantes como vicedecana de esta querida Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el periodo 2006-2010, directora del CIMA en el periodo 2010-2015 y directora del Instituto Franco-Argentino de Estudios del Clima y sus Impactos, que es un convenio entre el CNRS y el CONICET en el periodo 2011-2016. Tiene más de 60 publicaciones científicas en revistas indexadas con referato, en colaboración con investigadores de muy diversas instituciones, abarcando un amplio espectro de intereses relacionados con la variabilidad del clima y el cambio climático en Sudamérica, la influencia de los procesos atmosféricos y oceánicos de gran escala en el clima de Sudamérica, la dinámica de circulación del hemisferio sur, la predictibilidad climática también en Sudamérica, entre otros. Ha publicado un libro en el DEVA, con la colaboración de Inés Camiglione, y 3 capítulos en libros publicados en el exterior, amén de una docena de artículos por invitación en revistas internacionales sin arbitraje. Ha desplegado intensa actividad docente en cursos de grado y posgrado, tanto en el país como en el exterior. Dirigió 11 tesis de doctorado y 12 de licenciatura, numerosos becarios del país y del exterior. En tal carácter ha recibido varios premios, entre los cuales voy a destacar 2. El premio Emilio Caimi a la trayectoria científica, que fue otorgado por el Centro Argentino de Meteorología en el año 2012. Y otro otorgado este año que comentaré más tarde, me lo reservo para el final. Tiene una muy activa participación en el IPCC, el panel intergubernamental en cambio climático. Ha codirigido una gran cantidad de proyectos vinculados con su especialidad en colaboración con investigadores nacionales y extranjeros, para los cuales ha merecido el otorgamiento de subsidios de la UBA, el CONICET, la Agencia Nacional para la Promoción Científica y Técnica, y entes internacionales como el CNRS y la National Science Foundation, entre otros. También ha prestado importantes servicios científico-técnicos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el 2006, a la Oficina Provincial de Desarrollo Sostenible en el 2015, al Servicio Meteorológico Nacional en el 2016, y como ya vimos en su presentación, lo sigue haciendo en la actualidad y muy activamente. Además de sus prestigiosos proyectos científico-tecnológicos, quiero destacar
una característica muy excepcional de Carolina, cuál es su participación en numerosos eventos de divulgación sobre diversos temas, muchos de ellos relacionados con la variabilidad climática y la necesidad de adoptar urgentes medidas tendientes a la mitigación del cambio climático, entre otros. En tal sentido, desde hace más de 10 años, está presente en muchísimos eventos de distinto orden, brindando charlas de divulgación, también como protagonista en foros variados. En particular, podemos mencionar la elaboración con Adrián Paenza, también de nuestra facultad, científico reconocido y no solo por ser matemático, de 4 micros en el programa Científicos Industria Argentina en el año 2008. Ha sido protagonista en varios capítulos en el canal Tecnópolis, en el canal Encuentro, también en el ciclo TED por el Río de la Plata, en el CCK y en numerosas universidades nacionales de todo el país. Por toda esta excepcional actividad, digo excepcional porque no todos los científicos desarrollamos tan amplia labor de divulgación tan importante como es. Por todo esto, decía, añadida a su prestigiosa trayectoria científico-tecnológica, se ha hecho acreedora al premio Cleveland Abel de la American Meteorological Society, que le fue otorgado este año, abro comillas, por su devoción al avance científico sobre ciencias del clima y su comunicación a los tomadores de decisión y otros sectores interesados en Sudamérica y en el mundo. Cierro comillas de este muy importante premio y cedo la pantalla a Carolina. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con mi presentación, muchas gracias Norma por esta introducción. Bueno, muchas gracias a la Academia por haberme reconocido, incorporándome. Creo que va a ser un desafío muy grande poder participar desde esa manera en la vida, ¿no?, de nuestro sistema científico-tecnológico. Y bueno, antes que nada quiero mencionar que para mí esto es un trabajo en equipo, mi carrera, nunca trabajé sola, y por eso le quiero agradecer a mi equipo de investigación, el grupo DIVAR, que muchos integrantes están acá en este chat, a mis compañeros de la Facultad de Ciencias Exactas, del CIMA, del departamento, al Servicio Meteorológico Nacional, con los que trabajamos mucho, y bueno, a mi familia, a mis 2 hijos, Juan, Lucía, y a mi compañero Diego, que me acompaña en todas. Así que bueno, me dedico a, supongo que tengo que poner a presentar ahora porque no soy muy ducha en el Meet, yo en general uso otras, pero bueno, vamos a ver, vamos a tomar acá, compartir. ¿Me confirman si están viendo la presentación o todavía ven en modo PowerPoint? ¿Pede? Perfecto, adelante. Buenísimo. Bueno, elegí un tema que lo dediqué, lo quise titular de esta manera, Ciencia para la toma de decisiones, barreras y desafíos, porque a mí tuve el privilegio, esto también me gustaría destacarlo, de poder investigar en algo que me despertaba mucha curiosidad científica, como es nuestra atmósfera, nuestro clima, que nos propone desafíos matemáticos y físicos muy importantes, pero que también está asociada a fenómenos que todos experimentamos, y esos fenómenos pueden ser de gran impacto tanto en nuestros ecosistemas, tanto en la vida natural de nuestro planeta, como en las mismas personas. Entonces, esa combinación de un fenómeno físico con esta perspectiva social es la que me motivó en las investigaciones a lo largo de todos estos años. Pero hay un problema, y es que el poder describir, entender, inclusive pronosticar lo que ocurre en nuestra atmósfera con bastante anticipación, tiene sus limitaciones. Y esa es una gran barrera para las investigaciones, aunque también podemos pensar que puede ser un gran desafío. Esencialmente, nosotros sabemos, y esto lo sabemos desde la
conocimiento teórico, ¿no? Como de la teoría del caos y de los sistemas no lineales, es que nuestra atmósfera en buena parte es caótica. Entonces, los pronósticos de sus condiciones son muy sensibles a las condiciones iniciales y es su posibilidad de ser predecida depende de este estado inicial. Pero este estado inicial se pierde a lo largo de un cierto tiempo, justamente cuando estos fenómenos no lineales comienzan a tomar importancia. Este es un ejemplo, como un esquemita nomás, que ustedes pueden ver en una línea punteada, sería la evolución, supongamos, de la temperatura a lo largo de 10 días, y después pueden ver una familia de pronósticos que al inicio van todos de acuerdo, y siguiendo las observaciones, pero luego pueden ver que cuanto más larga es la anticipación que uno quiere pronosticar, más limitaciones hay. La teoría dice que la memoria de la atmósfera, las condiciones iniciales, se limita aproximadamente a los 10 días, y la de los océanos puede variar entre meses y años. Entonces esto tiene una barrera a poder pronosticar fenómenos meteorológicos y climáticos con mucha antelación. Pero, es decir, cuando ya llegamos al caos, a ese azar, ya se pierde toda posibilidad de poder predecir estos fenómenos. Entonces me gustaría mostrarles en este experimento cómo logramos resolver esto. Supónganse esto, ¿no? Que tenemos ahí un embudo, tiramos una pelotita, y entonces, si no hay nada bajo esas condiciones, podríamos tener 50% de probabilidades que vaya a un lado o a otro. Y eso es lo que ocurre esencialmente cuando perdemos la capacidad de predecir en la atmósfera. Pero bajo determinadas condiciones, uno puede, por ejemplo, prender un ventilador, ¿no? Y entonces en ese caso vamos a ver que hay más chances de tener un tipo de evento, supónganse condiciones más húmedas que lo normal, que condiciones más secas que lo normal. Entonces, en promedio, este comportamiento, que es el clima, puede ser entonces influenciado por condiciones de contorno que pueden durar meses, años o más. Entonces, si bien no podemos pronosticar con años de anticipación cuándo va a ser un día lluvioso, sí podríamos y podemos predecir la probabilidad de que un determinado año o una determinada década esté por encima de lo normal, sus condiciones lluviosas, por ejemplo, o no. Entonces, la mayor parte de mis investigaciones se dedicaron a describir esos ventiladores. ¿Quiénes son esos ventiladores en el clima? Para eso tenemos que entender mejor cómo la atmósfera se interrelaciona con la superficie. Ahí tenemos océanos, tenemos vegetación, tenemos las actividades humanas con el urbanismo, hielos. Eso le imprime esa memoria, que puede condicionar en la atmósfera patrones más ordenados de organización. Y es el que permite predecir con mayor anticipación. Esto ha llevado no solo a tratar de entender esas interrelaciones y esa memoria que puede tener el clima, ha llevado también a el desafío de poder extender los tipos de pronóstico que realizamos. Entonces, si bien estamos acostumbrados a los pronósticos que nos da el Servicio Meteorológico hasta los próximos 7 días, es posible extender unos días más, el desafío es, a partir de ese conocimiento climático, generar productos de perspectivas con anticipación de semanas, meses, estaciones, años, llegando a décadas e inclusive centurias, donde allí se empieza a hablar de escenarios y donde también empieza a jugar un papel los forzantes del clima asociados con las actividades humanas, que esencialmente estamos hablando de esos forzantes externos que producen las actividades humanas, externos a nuestro sistema natural climático, ¿no? Ese forzante antropogénico pueden ser cambio de uso de la tierra, ¿no? Cambios de superficie terrestre, o el impacto más grande que estamos produciendo, que es alterar las concentraciones de los gases de efecto invernadero. Entonces, como decía, esto puede ser un problema físico-matemático, hasta químico, si incorporamos los gases, pero que tiene consecuencias en las actividades humanas.
Si ven en el eje horizontal, pueden ver distintas actividades socioeconómicas que necesitan de esos diferentes productos de predicción, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ver de energía que una anticipación de las condiciones climáticas en décadas permite creación, generación, construcción de nueva infraestructura, ¿no? O el manejo del agua que necesita información en el término de minutos. Entonces, esa variedad de sectores socioeconómicos son los que demandan esta información climática. Pero sabemos que como decía antes, esta información climática nunca va a poder ser predicha con exactitud. Esto hace que esa vinculación de los que generamos información climática con los tomadores de decisión, con los que tienen que utilizarla, hace que sea difícil implementar esto que yo llamé como modelo tradicional de transferencia de conocimiento. Este es el modelo típico que se ha utilizado y se viene utilizando desde la ciencia pura, ciencia básica, fundamental. Uno aplica algún conocimiento, desarrolla, ¿no?, algún producto, lo aplica y tiene beneficio para la sociedad. Léase si estamos hablando de una vacuna, léase, por ejemplo, un celular, ¿no? Este modelo puede servir y enseguida sabemos que va a tener un beneficio en la sociedad y yo a la sociedad no le tengo que explicar nada de cómo usar un celular o quizás sí necesito cierta traducción para algún otro tipo de producto, pero la literatura, no voy a entrar mucho en detalles, sino que voy a dar las conclusiones, la literatura muestra que este modelo para el uso de información climática puede ser ineficiente. Y también para muchos problemas socioambientales no funciona. En el caso de que es mi expertise, que es el de las condiciones de información climática, hay incertidumbres que, como mencioné, limitan la utilización de esta información o de anticipar las condiciones meteorológicas y climáticas futuras. Como dije antes, la variabilidad interna de la atmósfera pone barreras a la predictibilidad, pero también sabemos que las observaciones son imperfectas y ahí puede haber errores. Los modelos matemáticos, numéricos que utilizamos para realizar las predicciones no son perfectos, tienen limitaciones, son muy complejos. Y, por otro lado, cuando me voy a las escalas más grandes, cuando quiero anticipar qué va a ocurrir en décadas, qué va a ocurrir en 100 años, tengo que tener también una información sobre el futuro de nuestro planeta en lo que se refiere a las condiciones socioeconómicas. Si vamos a ser más verdes, si vamos a seguir los patrones de producción y consumo actuales. Esto, entonces, genera un amplio rango de incertidumbres que va acompañado con cualquier predicción o escenario que intentemos comunicar. Entonces, esto ya trajo, esta discusión ya tiene alrededor de 20 años en las ciencias del clima, que es que a pesar de que uno haga avances desde el punto de vista numérico, matemático, físico, a los pronósticos, hay una barrera en que un pronóstico sea considerado útil, sea considerado efectivo, eficaz por los que lo van a usar. Y esto se ha concluido que no es una deficiencia intrínseca de nuestro conocimiento, porque nosotros sabemos que hay incertidumbres, sino que es más probable que sea una consecuencia del proceso de toma de decisiones, de que ese proceso es complejo y hay dificultades, tanto de los investigadores que generamos esta información, como para los tomadores de decisión, para reconocer que este conocimiento tiene, y de la gestión del riesgo, ¿no?, tiene incertidumbres y ese conocimiento reside en ambas comunidades, no solo en la comunidad científica. ¿Por qué hablamos de riesgo? Porque este es un marco que nos permitió entender mejor este problema, ¿no? Porque lo que les presento acá es
una definición, es un marco conceptual de riesgo que elaboramos en el panel intergubernamental de cambio climático para sobrellevar estas barreras en la provisión y de utilización de la información climática. Lo que yo me venía refiriendo está del lado izquierdo, ¿no? Nosotros sabemos que hay variabilidad natural del clima, puede estar afectada por cambios antropogénicos, y eso genera una peligrosidad que yo puedo llegar a predecir a futuro. Pero que realmente tenga impacto, esa peligrosidad, para que tenga impacto, se tiene que combinar con condiciones de vulnerabilidad y exposición del sistema que está siendo afectado. Es decir, el impacto no solo depende de la peligrosidad. Les doy un ejemplo. Si yo estoy en una zona ventosa y hago un pronóstico perfecto de viento, si la sociedad que allí vive en casa de chapa, vamos a decir, va a ser altamente vulnerable y va a estar muy expuesta a la ocurrencia de vientos severos, y a pesar de que tenga un pronóstico perfecto, no voy a poder frenar un impacto negativo. Entonces ahí entra cómo reducir este impacto, y es a través de medidas de adaptación, mitigación, trayectorias socioeconómicas, gobernanzas, y también, a lo sumo, puedo reducir el efecto antropogénico en el clima, controlando las emisiones, reduciéndolas, y también mejorando el uso del suelo. Entonces, uno no puede pronosticar impactos, pero sí puedo anticipar cambios en el riesgo de estos impactos y tratar de reducirlos. Pero entonces aquí viene la otra alternativa: ¿cómo nos vinculamos con la sociedad? Entonces, para poder hacer que la información climática juegue un papel importante o un papel relevante en ya sea la resolución de un problema o bien alcanzar una meta. Entonces, este marco conceptual de codiseño y coproducción de conocimiento se basa en que el objetivo es desarrollar una visión común, que, como se ve allí, la comunidad científica es uno de los actores que puede estar involucrado. Hay otros actores que no son necesariamente los investigadores, que van a aportar para generar una visión común para resolver el problema, decidir cómo actuar, y o ese problema se resuelve o no se resuelve, pero aprendemos de esa experiencia y mejoramos esta forma de obtener la solución. Entonces, esta estrategia que implica un diálogo desde el inicio e inclusive un trabajo conjunto con los actores y muchas veces los que van a utilizar esa información, es lo que está dando, vamos a decir, más resultado. Y yo les traje dos experiencias que tuve oportunidad de experimentar para compartirlas con ustedes. Una de ellas tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Y es la experiencia en el panel intergubernamental de cambio climático. Como ven, no pongo énfasis en los aspectos físicos del problema, que son apasionantes, pero les traigo estas reflexiones con las cuales he incorporado a mi investigación climática para hacerla más interdisciplinaria, y por eso me pareció de lo más novedoso, y sobre todo para una discusión en la academia, ¿no? Con la vinculación con la sociedad. Entonces, como les decía, les voy a contar cómo se llegó al panel intergubernamental de cambio climático. El cambio climático es de los temas mundiales que se anticipó por la comunidad científica antes que ocurriera. Svante Arrhenius fue uno de los tantos que elegí, un científico de fines del siglo XIX, que ya logró teorizar que alterando la composición, las concentraciones de los gases de efecto invernadero, la temperatura podía subir o también podía bajar. Ya ahí por los 50, 60, la comunidad científica comenzó a medir las concentraciones del dióxido de carbono en la atmósfera y posteriormente otros de los gases de efecto invernadero. Esto también hay que tener en cuenta que existe la Organización Meteorológica Mundial, que nuclea no solo los servicios meteorológicos del mundo, sino también genera redes de investigación muy importantes a lo largo de todo el mundo. Y esta es una característica de las ciencias del clima que quizás no tiene
otras áreas de la ciencia, ¿no? Esta interrelación mundial entre los investigadores. Entonces, en ese momento se decidió empezar a observar las concentraciones de dióxido de carbono, que a lo largo de las décadas se empezó a ver que empezaron a aumentar. Y allá, a mediados de los 80, se empezaron a realizar las primeras simulaciones climáticas. Todavía la temperatura no se había detectado que había comenzado a aumentar, ¿no? Con respecto al inicio de la era industrial. Pero sí ya estas observaciones mostraban que habían aumentado los gases de efecto invernadero. Entonces, esa combinación de esa información de la evolución del dióxido de carbono, sumado a la posibilidad de correr estos modelos matemáticos en computadoras, dio las primeras proyecciones de cambio climático que, a pesar de la época y las limitaciones de los modelos, fueron bastante, no quiero decir precisas, pero sí apuntaban al lado correcto del problema. Gracias a esta interrelación, entonces, de la comunidad científica en temas climáticos, esos primeros resultados se resumieron en un informe, que esa es la tapa, del año 85, que se presentó a la Organización Meteorológica Mundial, y ahí la Organización Meteorológica Mundial respondió presentando la propuesta de creación de este panel intergubernamental de cambio climático, IPCC, en el año 88, a la Asamblea General de Naciones Unidas, que respaldó esta creación de este panel que fue presentado en forma conjunta por la Organización Meteorológica Mundial y por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este panel es un ejemplo de diálogo entre ciencia y política que vale la pena ver cómo está construido. Como les decía entonces, es una interfaz de ciencia política en el cual uno tiene, por un lado, el panel, es como la Asamblea de Naciones Unidas, están los representantes gubernamentales, pero también tenemos el buró, que es ese circulito, que está conformado por científicos, que yo formo parte de ese buró actualmente, y que dialogan con el panel intergubernamental a lo largo de todo el ciclo, que dura 7 años, y el objetivo de este diálogo es coordinar la elaboración de reportes que le dan al mundo el estado de situación de las condiciones del cambio climático, el impacto, adaptación, vulnerabilidad, opciones para mitigación y también recomendaciones para la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, por un lado, es a través de este diálogo que se definen estos reportes, pero cómo se hacen vale la pena también que les cuente un momento, porque hay algo que es claro, que a lo largo del año 88 hasta ahora, que son más de 30 años, los reportes del IPCC, a pesar de que han sido atacados, ha habido errores, porque las personas pueden cometer errores, se ha visto que este proceso puede dar una mirada transparente, abierta y fundamentada a esta temática, ¿no? Entonces, para eso, la elaboración de un reporte va desde el momento en que se define su contenido hasta que los gobiernos aprueban el contenido, un esqueleto de los capítulos. Con ese esqueleto se invita a la comunidad científica mundial a presentarse como autor. Después los miembros del buró seleccionamos esos autores y empieza la redacción. Primero tiene un primer borrador que es revisado por toda la comunidad científica que está invitada a hacerlo. Se realiza un segundo borrador donde es revisado no solo por la comunidad científica, sino también por los organismos gubernamentales del mundo, y luego se llega a una versión final que tiene un resumen para tomadores de decisión, que es un resumen ejecutivo, que es aprobado letra por letra, palabra por palabra, en una sesión de aprobación. Y ahí recién se publica. Entonces, ustedes pueden ver que a lo largo de todo este proceso hay un diálogo permanente, están los trabajos de los científicos que evalúan toda la literatura existente, que emiten su opinión fundamentada, hay metodologías para definir cómo compilar toda esa literatura, que pueden ser, ahora les voy a mostrar algunos números de eso, y se da la oportunidad para la comunidad científica mundial para opinar a través de las revisiones, y los gobiernos pueden también dar sus opiniones, así como aprobar al final el reporte, pero el reporte es científico y está autorizado y de la autoría la tienen los científicos.
Para que vean unos números. Este fue un reporte, el reporte especial del 1.5, es un reporte especial, fue un reporte corto, por lo cual tenía solo 5 capítulos, pero había 91 autores de 40 países distintos, 133 autores contribuyentes, se evaluaron más de 6.000 artículos de revistas y hubo 1.100 revisores que en los 2 ciclos de revisión proporcionaron 42.000 comentarios. Es por eso que la solidez de los reportes del IPCC ha hecho, y este diálogo continuo con la política, ha hecho que cada reporte haya tenido una consecuencia global en las políticas del cambio climático. Fíjense que con el primer reporte ya las Naciones Unidas decidió establecer la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Con el segundo se fundamentó el Protocolo de Kioto, y así podemos seguir hasta que el quinto reporte apuntaló el Acuerdo de París, que fue una bisagra en los compromisos de la comunidad intergubernamental global de acelerar las acciones para el cambio climático. Desde ese quinto informe, que ahora estamos en el 6º ciclo y estamos en elaboración, y se han elaborado 3 reportes especiales, ocurrió algo en los últimos 2 años que merece la pena ser mencionado, que es que mientras los gobiernos siguen, se ha incrementado la conciencia del problema por parte de la sociedad y principalmente por parte de los jóvenes. ¿Ah? Entonces acá les doy, la persona más conocida es Greta Thunberg, ¿no? Porque es esta adolescente sueca que empezó con estas las huelgas estudiantiles de los viernes. Eso dio un marco global. Fíjense la foto de arriba, es una foto de octubre del año pasado en el Congreso de la Nación Argentina. Allí está sentado nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, está sentada Sandra Díaz, reconocida ecóloga y académica correspondiente, estoy sentada yo, y están sentados jóvenes de distintas organizaciones motivadas por el cambio climático. Es un diálogo, por eso les digo, esta es la comunidad de los jóvenes que logró que en noviembre del año pasado se aprobara la ley de presupuestos mínimos del cambio climático, que estaba durmiendo en el Congreso, que todavía tenía muchas trabas, y fue a través de esta acción, ¿no? De esta preocupación. Y son muy interesantes estos fotos, ¿no? Que muestran algunas menciones a la ciencia en algunas de estas marchas, como dicen, escuchen a la ciencia del reporte del IPCC, y ese niño que también fue muy interesante, que dice, ¿qué queremos? Ciencia basada en evidencias. ¿Cuándo lo queremos? Después de la revisión por pares. Entonces, voy a tomarme los minutos que quedan para contarles la otra experiencia que me ha llevado digamos que la cual hemos trabajado con mi equipo dentro del marco del proyecto Clímax, que es un proyecto interdisciplinario y transdisciplinario basado en una cooperación de investigación europea sudamericana para apuntalar los servicios climáticos en América del Sur. Resulta evidente que si queremos coproducir conocimiento, ahí tenemos que involucrar a otros actores, necesitamos trabajar con investigadores de las ciencias sociales y humanísticas, que son los que tienen el marco teórico para apuntalar estas actividades y que no sean una mera vinculación con otros actores, no es un trabajo de extensión, no es militancia, sino que es otra forma de hacer investigación. Y para eso, como digo, no solo tienen que estar las metodologías de las ciencias físicas, naturales, sino también de las ciencias sociales y humanísticas. Es por eso que hemos generado esta iniciativa en coordinación con Valeria Hernández, mi colega antropóloga, donde hemos dado en llamar esta iniciativa Diálogo Bermejo, que tiene el objetivo de coproducir conocimiento e información relacionada con el clima que coincida con las necesidades y prácticas identificadas conjuntamente para el sector agrícola. Y el segundo objetivo es codiseñar herramientas para difundir abiertamente los productos resultantes del proyecto.
Este caso, que lo llamamos caso de coproducción, porque el proyecto Clímax tenía 2 casos de coproducción, el que les voy a relatar, y el otro en Brasil, en diálogo y en trabajo conjunto con el sector de energía eléctrica. Eran 2 casos con actores muy diferentes, ¿no? La región de foco que nosotros hemos identificado para el caso argentino fue este departamento Bermejo, es esta zona de color verde en el este del Chaco, que es una región fuertemente afectada por la variabilidad climática y los extremos, ¿no? Inundaciones, sequías, granizos y heladas. Y los actores con los cuales comenzamos a trabajar, algunos de ellos traje algún recorte de esto, son, por un lado, los campesinos, ¿no? Que ahí hay producción de pequeña escala, basada en la horticultura, agricultura, ganadería. También hay agricultores ganaderos de tamaño medio, hay mercados, están organizados en mercados locales, hay instituciones de agricultores, escuelas agrícolas, todos esos actores han venido trabajando con nosotros, hay una transición a la agroecología, también están las comunidades indígenas, ¿no? Aquí tengo, no pretendo que lo lean, pero sí que vean la diversidad de actores que están involucrados en este diálogo Bermejo, ¿no? Que los llamamos así, tanto en el departamento Bermejo como en las instituciones científicas, como también en otras instituciones como el Servicio Meteorológico, el INTA y los organismos provinciales. ¿En qué se basa el abordaje de este trabajo? En lo que dimos en llamar ciencia implicada. Esta ciencia implicada tiene 3 pilares. Por un lado, está basada en la disposición hermenéutica, es decir, lo traduzco, un diálogo que no busca imponer una voz sobre la otra, sino contraponer nuestras visiones con las de los otros. También está en sintonía el principio de simetría de todos los involucrados en esta coproducción, ¿no? Científicos, como dije, de las ciencias sociales y humanísticas, del clima, de la ecología, con los saberes locales, ¿no? Y además, el tercer pilar es el reconocer que la coproducción juega como también parte de las relaciones sociales asimétricas que dominan un sistema capitalista como el que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza bajo ese marco trabajo de coproducción? Los 2 años previos hubo un fuerte trabajo etnográfico hecho por el grupo de antropología que permitió, como ellos dicen, abrir el campo, identificar los actores y comenzar estos ciclos de coproducción. Estos ciclos de coproducción organizan nuestra tarea y entonces los dividimos en 5 fases, ¿no? Tenemos estos talleres extraordinarios donde identificamos y codiseñamos problemas y soluciones. Tenemos una fase donde se produce la investigación disciplinaria, los climatólogos, el trabajo, las investigaciones antropológicas, y que en conjunto desarrollamos, por ejemplo, en este caso el objetivo era desarrollar prototipos de productos de clima, ¿no? Relacionados con el clima, que los evaluamos, los discutimos en forma interdisciplinaria, pero también los ponemos de nuevo en juego con los actores locales, y o bien se implementan o bien se descartan y se puede hacer tantos ciclos de coproducción como sean necesarios. Es interesante mencionar este diálogo inicial, ¿no? Porque una vez hay que empezar, donde por un lado los investigadores del clima aprendimos del calendario de cultivos, de las prácticas, y a su vez empezamos a confrontar los saberes climáticos que los distintos actores teníamos. No hay duda de que los actores locales tenían un conocimiento del clima local y de su variabilidad muy fundamentado, ¿no? Y que, bueno, había que contraponer con lo que nosotros traíamos desde la ciencia.
Y algo que surgió claramente, que no lo habíamos anticipado en el proyecto, es que en todo ese departamento de Bermejo no hay una estación meteorológica, ya que nuestro país es muy vasto, la red de estaciones del Servicio Meteorológico Nacional, y complementada aún inclusive con las del INTA, no llegan a cubrir esa zona. Entonces, lo primero que surgió y que no lo teníamos anticipado era construir una red de monitoreo comunitario. Ellos, ante decirnos, acá no hay estaciones, decimos, bueno, les proponemos generar una red comunitaria de mediciones de lluvia. Eso significó una gran articulación con las instituciones locales, con realizar entrenamientos para instalar los pluviómetros, para medir, en una articulación con actores claves, como fueron no solo las cooperativas y las agencias del INTA, sino también las escuelas agrícolas, los terciarios agrícolas, que se incorporaron esta propuesta y la internalizaron, ¿no?, en sus prácticas. De hecho, hoy las escuelas agrícolas, los estudiantes, además de llevar una huerta, son escuelas que los estudiantes viven 15 días en la escuela, 15 días vuelven a su casa a trabajar en el campo, y así ellos tenían en su currícula que cada estudiante tenía que tener una huerta, y es monitoreado por eso, y ahora se ha incorporado la medición de lluvia, ¿no? Entonces, y además se ha internalizado el uso de esta información en distintas materias. A partir de allí también surgió, bueno, si estamos midiendo, ¿cómo compartimos esta información? Entonces allí surgió la idea de codiseñar una aplicación de celular, de manejar esta aplicación, y si no tenían señal en su paraje, cuando iban al pueblo podían tener. Entonces se concluyó que era una herramienta posible. Y entonces se orientó el codiseño de esta aplicación, ya nos está llevando varios años, ¿no? Donde empezamos compartiendo la información de los pluviómetros de la red comunitaria, codiseñando formas alternativas de describir la evolución del clima a partir de datos del Servicio Meteorológico, y que nosotros proponíamos distintas formas de visualización, y eso se codiseña con los actores locales, hasta el gran desafío, que esto es lo último, todavía no está instalado, de incluir herramientas innovadoras de predicción, como es predicciones con semanas de anticipación en forma probabilística, que han sido ya acordadas con los actores locales en octubre pasado, y que lamentablemente se ha visto demorado por la pandemia. Entonces, como para concluir esta presencia, ¿qué les puedo decir, ¿no?, de esta experiencia? Hemos visto que esta presencia resultó, por un lado, una creciente conciencia de la interacción entre los diferentes factores, dimensiones, un empoderamiento de los y las actores locales como productores de conocimiento sobre las condiciones locales de la relación clima y sistema agrícola. Y no es que fuimos los científicos a decirle, así funciona el clima, no, fue una construcción colectiva de todos los actores involucrados. Y además, el proyecto está ayudando a reforzar las interacciones entre los actores locales sobre cuestiones relacionadas con el clima y la generación de políticas públicas para la gestión de riesgo. E inclusive, este proyecto, claro, está en un solo departamento de la provincia de Chaco, está siendo reconocido por las instituciones provinciales, y ya hay otras áreas, otras zonas de la provincia y la región que están interesados en replicar esta experiencia. Y para esto es para mostrar que muchas veces se habla de que este tipo de investigación no es publicable, cuando, insisto, cuando hay una metodología, hay una teoría atrás, como es la coproducción de investigación, esto pues, es una investigación en sí misma. En la revista Nature, en el año 2018, identificó esta nueva forma de hacer ciencia y generó un volumen especial con distintas experiencias de coproducción de conocimiento en el mundo, aplicado a problemas de salud o personas afectadas por distintos impactos, y en particular nos dieron la oportunidad de poder compartir a través de este volumen especial en Nature nuestra experiencia.
Entonces, alguna reflexión final. Es posible, entonces, desarrollar ciencia de calidad que sea socialmente relevante. Esa es mi conclusión de mi carrera, para resolver problemas socioambientales como aquellos relacionados con el clima. No digo que esto tiene que ser aplicado a todas las áreas de la ciencia, pero sí es posible en estas temáticas. Pero para profundizar esta acción a partir de un nuevo conocimiento todavía falta mucho, ¿no? Por un lado, necesitamos incorporar nuevos paradigmas de investigación científica. Esta forma de trabajo en coproducción involucró para las comunidades de las ciencias del clima, para las ciencias de la computación, una nueva forma de trabajar, este diálogo interdisciplinario e intersectorial, ¿no? Y sobre todo este concepto de ciencia implicada, que no es solo interdisciplina, intersectorialidad, sino ese contrato en el cual nos comprometemos a esos tres pilares que mencioné antes. Pero a la vez se confirma que necesitamos una fuerte investigación disciplinar, en nuestro caso de la antropología, como del clima y como de la ecología, que también tuvimos algunos resultados, pero por tiempo no les puedo comentar. Pero esto es fundamental, que haya sistemas académicos científicos que faciliten y promuevan estos nuevos paradigmas. En nuestro caso fue una convocatoria a proyectos que hizo una agencia internacional de fondos que se llama Belmont Forum, que abrió una línea de financiamiento para proyectos de coproducción, pero no es lo común. También sabemos que las currículas, las evaluaciones, los doctorados no están adecuados quizás para incorporar estas innovaciones en la forma de hacer ciencia. También es muy importante, en los dos ejemplos que les mostré, mostrar que la generación de conocimiento se tiene que hacer siempre a través de métodos transparentes, fundamentados y trazables. Eso le da la rigurosidad al proceso que estamos proponiendo, ¿no? También necesita articulaciones interinstitucionales fuertes y estables. Esto es fundamental, tanto del sector científico como del sector socioeconómico que uno esté interactuando. Y el punto final, y con esto termino y quizás lo ligo con mis actividades actuales, el que existan en nuestro país, en nuestra región, en el globo, planes de desarrollo que requieran de este conocimiento científico y de esta nueva forma de realizar la investigación científica. Bueno, con esto termino, y a ver si logro dejar de compartir. ¿Ya dejé de compartir? No, acá, ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, excelente tu presentación. Fue muy enriquecedora, por lo menos yo aprendí un montón, no solamente del cambio climático, sino lo que más importante para mí, cómo la ciencia puede interrelacionar con la sociedad y empezar con esa ciencia implicada. Teóricamente, te tendría que haber dado el diploma como nueva miembro de la academia, acto que vamos a tener que demorar hasta la próxima oportunidad. Y aparte de agradecerte, me gustaría abrir para cualquiera de los presentes que quiera hacer alguna pregunta y quiera, digamos, consultarte con él. Así que, por favor, si alguien tiene una pregunta, ¿puedo hacer una tiene dos opciones. Sí, adelante, Miguel. Sí, el Belmont Forum me interesa mucho, Carolina, porque eso para mí fue un gran fracaso en mi corto periodo de gestión. Yo traté de impulsar mucho la participación argentina en el Belmont Forum, pero fracasé. Entonces quería saber cómo llegaste a eso y cuál es la situación actual del Belmont Forum. Y antes les menciono dos palabras de lo que es el Belmont Forum, que para mí es una... Miguel, ¿podés cerrar tu micrófono? Porque me escucho a través de tu micrófono. Gracias. El Belmont Forum es una iniciativa de diferentes agencias de financiación del mundo que se genera una alianza para cofinanciar proyectos relacionados con el desarrollo sustentable. Entonces, en Inglaterra está NERC, en Estados Unidos está National Science Foundation, están las agencias más importantes de Europa, Estados Unidos, algunas de Asia, y hay muy poco del mundo desarrollado, está solo Brasil, FAPESPI y Sudáfrica, e India también. Entonces, ellos hacen una convocatoria conjunta, acuerdan un tema, como fue en este tema de coproducción de conocimiento, pero luego ahí piden que en nuestro proyecto hay investigadores de Francia, Alemania, Holanda, Brasil,
y Francia, Argentina. Requieren un cierto número de grupos de diferentes países, pero una vez aprobado el proyecto, el grupo es financiado por la agencia de financiación de su país. Y ahí es donde viene el problema, Miguel. En nuestro caso, nosotros, por pertenecer a un instituto franco-argentino, nos presentamos con el sombrero del CNRS. Entonces, a mí me financió Francia, ¿tá? A pesar de ser un grupo en Argentina, porque tenemos esta suerte de tener este instituto compartido. Pero, en el caso, ¿qué se requiere? Se requiere una voluntad de participar en el Bellmont Forum. Es decir, el país que participa en esa agencia tiene que estar dispuesto a poner una cantidad de fondos que sean comparables a lo que ponen los otros países. Dadas las dificultades del sistema científico-tecnológico y las financiaciones, son decisiones si uno quiere priorizar esa vinculación internacional o invertir los fondos en el interior del país, ¿no? Son discusiones que nosotros, por lo menos ahora, hablando ya como jefa de gabinete, nos estamos dando, ¿no? Estamos en una gran crisis ahora, hay que primero salir, reforzar el sistema científico-tecnológico nacional y después plantearnos o reflexionar de cómo es la vinculación internacional que queremos dar, ¿no? Pero realmente para estos temas de desarrollo sustentable es una estrategia muy, muy interesante. Nosotros por lo menos le estamos sacando mucho jugo. Celeste Saulo quiere hacer una pregunta, no sé, ¿tenemos tiempo, adelante, Víctor? Sí, adelante. Celeste. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Carolina. Por ahí en nombre de nuestra comunidad tengo la posibilidad de reconocerte. Felicitaciones. Bueno, ahí se cortó. Además de eso, ahí está. Además de eso, mi pregunta tiene que ver con tu último slide, ¿no? Cuando hablabas de la institucionalidad, que se necesita una fuerte institucionalidad para que estos procesos de coproducción sean exitosos, ¿no? Me gustaría un poquito que te explayes un poquito más, porque tenés un rol ahora, y yo también tengo un rol institucional. ¿Cómo imaginas ese fortalecimiento institucional y la implicación de los científicos en ese fortalecimiento institucional? Que creo que es un gran pendiente. Gracias. Para los que no la conocen, Celeste es la directora del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, en ese sentido, es muy relevante tu pregunta. Hay en estos 20, 30 años de trabajos en territorio también, hay infinidad de ejemplos de cuando termina el proyecto, cae toda la vinculación, ¿no? Porque mientras está el proyecto hay un soporte para financiarlo. Es por eso que en nuestro caso este último año está dedicado a fortalecer estos lazos interinstitucionales. En el caso del Departamento Bermejo tiene que ver con los actores locales, INTA, las intendencias, las cooperativas, pero ahora, como vos mencionás, en mi papel de jefa de gabinete, ahora les doy un ejemplo en la unidad coronavirus del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nosotros hemos puesto al servicio de la pandemia. Un gran esfuerzo que estamos haciendo del Ministerio es justamente apuntalar las vinculaciones interinstitucionales de manera tal que lo que nuestros investigadores están produciendo y contribuyendo tenga un receptor. Pueden ver un ejemplo del que yo coordino, es, por ejemplo, la detección del virus en los efluentes cloacales, ¿no? Las aguas residuales. Tenemos los virólogos, están todos analizando. Bueno, el papel del MinCIT fue estar seguro de que estaban las instituciones locales, agencias de agua, oficinas provinciales para tomar las muestras, que los investigadores analizaban, que eso llega por un canal al Ministerio de Salud de la provincia, y que todo ese circuito y las instituciones, cada uno está haciendo el papel que tiene que hacer. Entonces, yo ahora como me dedico a que eso no caiga sobre los investigadores, sino que las instituciones se pongan a la altura de las circunstancias. Me parece que ese es el cambio fundamental, que las instituciones reconozcan que ese es su papel, no es el de los investigadores. Muy bien, creo que Leandro Díaz tiene una pregunta. Adelante, Leandro. Hola, bueno, felicitaciones, Carolina, gracias por la charla. Yo lo que quería preguntar es, considerando, bueno, de todas estas experiencias que estuviste contando, que
¿de qué manera te parece que ahora, desde tu rol en el ministerio, se puede, digamos, qué camino hay que seguir para poder incorporar todo esto, como fomentar de una manera más activa investigaciones interdisciplinarias, que los sistemas de evaluación sean más permeables a incorporar, digamos, investigaciones que quizás no tengan como un resultado final el paper clásico, y también del mismo modo los proyectos de investigación, el financiamiento, también puedan considerar estos nuevos paradigmas quizás de investigación que quizás requieren otro tipo de evaluación. La verdad que es una pregunta relevante, Leandro, gracias. Leandro es de mi equipo, así que la verdad que comparto la incorporación a la academia también con él y con los demás que están participando acá. Este es uno de los temas que en esta nueva gestión nuestro ministro Salvarezza puso, y por eso yo lo acompaño. Realmente me siento como que estoy en la línea de lo que les estuve contando hasta ahora. Roberto puso el ministerio al servicio, ¿no?, de resolver los problemas concretos. Vamos a hacer, hay 3 pilares: el fortalecimiento del sistema científico-tecnológico, que tiene que seguir, tiene que estar bien financiado, becarios, investigadores, laboratorios, esa es la base. Pero además tenemos que ser dinámicos para atender esas cuestiones estratégicas de urgencia. Entonces, desde el ministerio, como ustedes vieron, estamos abriendo ya al inicio, empezamos en el plan de Argentina contra el hambre, se abrió y se invitó a la comunidad a ofrecer sus capacidades, ¿no? Estamos ahora con la pandemia y se viene la tercera etapa, que va a ser proyectos por misiones para atender el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, desde el ministerio estamos haciendo eso y, como decía, en diferentes formas, digamos, ser dinámicos en eso. Con el CONICET dialogamos mucho, tradicional. Entonces, realmente hoy, y eso la presidenta del CONICET nos ha dicho que se está hablando dentro del CONICET para atender esas cuestiones. Y también en el CICIT, ¿no? Porque muchas veces con las otras instituciones eso hay que atenderlo, como las universidades, por ejemplo. Pero bueno, la voluntad del ministerio está, y estamos tratando de motivar a las otras instituciones para que acompañen este proceso, ¿no? Bueno, Carolina, una vez más te agradecemos tu presentación y quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los aquí presentes al brindis formal que vamos a realizar cuando te entreguemos el diploma y te incorpores en forma presencial a nuestra academia. Así que muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todos los que han participado en esta reunión. Muchas gracias a todos por los saludos. Chau, chau. Gracias.